Buenas tardes a todos. La carrera de Historia de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas tiene el agrado de presentarles a ustedes una nueva edición de Jornadas Historiográficas, esta vez con el doctor Juan José Luis Renique, y que tiene por título El estudio del pasado y los retos del presente, un intercambio de ideas. El doctor es bachiller en Letras por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en Historia por la Columbia University in the City of New York. Desde el 91 ejerce la docencia y se desempeña como profesor en Lehman College y en el Centro Graduado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Se desempeñó como investigador en el IEP y en el Centro Peruano de Estudios Sociales. Sus investigaciones se centran en el estudio de la historia política y social en el sur andino, conflictos sociales, memoria histórica y cuestiones de etnicidad y violencia. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentra La nación radical, de la utopía indigenista a la tragedia senderista, Incendiar la pradera, un ensayo sobre la revolución en el Perú, Imaginar la nación, viajes en búsqueda del verdadero Perú. Recientemente, bajo el auspicio del IEP, ha compilado las obras completas del sociólogo Julio Kotler. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la ponencia. Ok, hablo yo. Sí. Hola, cuando mi querido amigo, colega Antonio Zapata me dijo a la letra, tengo el encargo de algunos estudiantes de Historia de la Católica de venir a la universidad cuando estés por Lima para conversar, tienen interés en tu trabajo. Obviamente no podía eludir una invitación tan grata. Este es mi alma mater. Aprendí aquí los fundamentos de la carrera que he venido ejerciendo hace unos años. Y también tengo que agradecer la presencia de viejos amigos y que hayan tenido la flexibilidad para acomodar lo que yo creo que hago mejor en esta época, que es conversar, en contraste con dar una ponencia, una cosa de ese tipo, que ya desde la jubilación soy retirado ya de la enseñanza. Es algo que no solamente me place, sino que me permite aprender de ustedes. A mí yo soy muy interesado y es quizás lo que realmente extraño, es la interacción con los jóvenes, ¿no? que es una fuente de vida, de imaginación, etcétera, como ustedes podrán imaginar. También agradezco que hayan colocado un título a esta reunión que refleja lo que creo que es el eje de mi preocupación como historiador, que es el estudio del pasado vinculado a los retos del presente, que lo veo como un imperativo no solamente metodológico, sino político, ético, y que evidentemente nos recuerda que quizá los profesionales que deberían estar más atentos al presente son los historiadores, que ser historiador no significa que uno vive refugiado en el pasado, ¿no? En mis últimos trabajos, yo he tratado de resolver los múltiples problemas que te presenta el pretender vincular el estudio del pasado al estudio del presente, ¿no? Estaba conversando con Antonio Zapata el otro día y hoy día antes también con Pablo Sandoval de un par de anécdotas que yo tengo de mi paso por la Universidad Católica. Tenía un amigo, como un amigo nuestro, Antonio, Carlos Trigoso, que llevábamos cursos en el departamento de Historia y nos exasperaba el no tener una visión sintética de la historia del Perú. O sea, y teníamos una demanda que no sabíamos a quién dirigirla, ¿no? Era algo así como que alguien nos libre de tener que leer todos los tomos de Vargas Ugarte, ¿no? Que alguien nos libre
de pasar horas de horas leyendo tomos de historia del siglo XIX, ¿no? Si nosotros lo que queríamos era saber, o sea, tener una base para entender el Perú, que en esos tiempos pues estaba jugando un poco la vida, ¿no? Bajo la revolución militar y toda esa época de tremenda agitación, que no fue sino el preludio de todas las cosas que han venido ocurriendo en las últimas décadas, ¿no? Entonces decidimos que el profesor más indicado para escuchar nuestra demanda juvenil y rebelde no era el profesor Franklin Peace, que en medio del... te ríes tú, Willy. En medio de un escenario dominado por profesores muy conservadores y que no se aparecían como personas que quisieran considerar nuestra inquietud, él aparecía como el más progresista, el más amplio, por lo menos no progresista, pobre Franklin, no le voy a decir progresista, el más amplio, definitivamente, y el que tenía una vocación más directa de abrirnos nuevos campos, vamos a proyectos interdisciplinarios, cosas que rompían con la rutina que apreciábamos justa o injustamente en el departamento, ¿no? Entonces fuimos los dos a hablar con el profesor Peace y casi nos saca patadas de la oficina, ¿no? Porque nos dijo, para eso han venido ustedes a la universidad, para imaginar que es posible, a la edad que tienen ustedes, hacer una síntesis de la historia del Perú, ¿no? Evidentemente tenía razón y él era de los que creían, como lo dijo alguna vez, y esta es la otra anécdota, nos dijo que el historiador, que para ver lo que era la carrera que habíamos elegido, teníamos que imaginar a una persona que entraba en un cuarto oscuro con una linterna y empezaba a descubrir las cosas ocultas dentro del cuarto, ¿no? Nosotros salimos entre confundidos y decepcionados de aquella clase, porque era muy difícil a los 20 años o 19 años imaginar que te ibas a pasar la vida alumbrando la oscuridad para descubrir las cosas que todavía se veían así informes, con sombras, ¿no? Creo que además, lo que se nos ofrecía como perspectiva histórica entraba en contradicción con los temas de introducción a la historia, donde leíamos libros de Brodel y leíamos Lucien Febvre, que eran no solamente historiadores que habían confrontado el establishment de su tiempo, sino que habían hecho un activismo que en el caso de Marc Bloch, por ejemplo, parte de ese grupo le costó la vida, ¿no? Porque se suma la resistencia, porque están peleando con el fascismo, etc. Y entonces no entendíamos cómo de todo esto podía salir algo más o menos coherente, ¿no? Felizmente, Franklin Peace, que espero que hayan oído hablar ustedes de él, que estaba en ese momento, yo diría un poco en el prime time, en el momento culminante de su carrera, y había organizado una investigación en el Valle del Colca, que no era el Valle del Colca de Colca Lodge de hoy día, sino era una cosa mucho más perdida del Perú. Aquí el amigo Willy Koch estuvo ahí también. Y este proyecto era absolutamente fascinante, probablemente la cosa más avanzada, más provocadora que podía existir en el medio en ese momento era la propuesta de una investigación interdisciplinaria. Nada menos que el padre de la etnología andina, John Murra, había venido, estaba en el IEP y venía acá a la Católica y teníamos la posibilidad de acercarnos y conversar con él. Estaba, y aprovecho para mencionar su nombre el día en que me he enterado de su dolorosa desaparición, noble David Cook, un demógrafo que con participación muy notoria e importante en el debate sobre la población, sobre la demografía prehispánica y de los tiempos tempranos de la colonia. Entonces, lo que Peace nos ofrecía era, como ustedes se podrán imaginar, algo tremendamente estimulante, ¿no? Que incluía además la posibilidad de ir al campo, ¿no? O sea, fondos
para que un grupo de estudiantes se embarcara en una expedición en que debíamos mirar el campo, en que encontramos visitas administrativas tempranas en el Valle del Colca, que nos quedamos en la casa parroquial de Yanque, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, años después, décadas después, yo fui al Valle del Colca y con mucho orgullo, con mi esposa, con mi hija, les mostraba estos sitios donde yo había empezado mi carrera y encontramos un guardián por ahí que nos dijo que la hermana ya no estaba ahí, que estaba en Arequipa, que era ancianita, etc. Y nos dijo, venga, venga, venga. Y nos hizo entrar a esa casa de piedra donde dormíamos y en las noches a luz de vela copiábamos visitas y otros documentos y nos señaló como un corcho ahí que había y había una foto de todo el grupo, ¿no? Cosa que fue como una corroboración para mí mismo, porque yo en algunos momentos pensaba que de repente me había inventado eso porque parecía algo tan así fantástico, ¿no? Así que esa experiencia a mí me pareció definitiva. Se me ocurren una serie de anécdotas, de bromas, de cosas que ocurrían. Habían algunos personajes ahí estupendos, de manera muy prominente. Otro que ya no está con nosotros, Efraín Treyes Arestegui, que era un notable estudiante de historia de esta facultad, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es que al terminar historia y en un vaivén de búsqueda, Efraín Treyes, dicho sea de paso, solía mencionar una cita de Lucien Febvre que a través de los años he tratado de corroborar si era correcta o he tratado de encontrar la fuente y nunca la he encontrado. Entonces no sé si Efraín la inventó o de dónde la sacó, pero a mí me parece extraordinaria. Era, el historiador no es el que sabe, es el que busca. Y es una cita o invención de nuestro querido amigo Efraín que para mí ha sido muy importante a través de los años porque creo que la búsqueda comenzó precisamente al terminar la facultad. Y es en esa búsqueda que para mí el reto, sobre todo cuando tomé la opción dura, difícil de vivir fuera del Perú, era de qué manera mi trabajo puede contribuir a tener una interpretación de cierto aliento de lo que, pongámoslo de una manera bien específica, de lo que le pasa al Perú, ¿no? Porque siempre le han estado pasando cosas al Perú. No es solamente hoy día, no son los escándalos presentes. Desde que yo recuerde, el Perú está en algo. Y ese algo no tiene la naturaleza de una crisis pasajera, y cada vez menos. El perfil es cada vez menos el de una crisis en que hay una mala persona, una estafa, una tropelía, sino que hay algo estructural en el Perú. Y creo que nosotros aspirábamos a que algún tipo de síntesis nos permitiera estar en la capacidad de ensayar una visión de largo plazo que terminara ayudándonos a entender ese presente. En mi caso, lo que ocurrió, gracias a Willy, fue que me conectó con el IEP, donde él tenía una amistad muy importante con María Rostorowski, ¿no? Y asistí al IEP y terminé trabajando con José Matos Mar en las Memorias de Valcárcel, lo que me dio una conexión con varias generaciones atrás que de alguna manera la he trabajado históricamente en un libro que tengo que se llama Imaginar la Nación, viajes al verdadero Perú, ¿no? Viajes literarios al verdadero, una cosa así. Y ese, muy bien, gracias. Entonces, el hecho de conocer a Valcárcel, bastante ancianito, a través de Matos Mar, trabajando lado a lado con mi amigo y colega José Eustua, a los 20 y tantos años fue
el mejor inicio que uno puede tener, precisamente para entrar en esa búsqueda de síntesis, en esa búsqueda de un tipo de historia que no fuera el de la linterna en el cuarto y que iba a derivar necesariamente en una tesis en cuya introducción decía: el tema de XX no ha sido visto por los historiadores que han enfocado en JJ, y este trabajo quiere revelar y mostrar la importancia de MM. Esa estructura no nos parecía convincente, me parece, al menos a mí, y nos empujó y nos puso en rumbo en algo que de alguna manera pudiera derivar a pura ambición y quizá delirio, pero la idea era una perspectiva interpretativa, disconformidad con la monografía, disconformidad con el análisis puntual, los riesgos que eso implicaba, y se puede ser un buen historiador si te sales de lo puntual e intentas una larga perspectiva. Les pongo un pequeño ejemplo. En el año 78 salió el libro de Julio Kotler, Clases, Estado y Nación en el Perú. Y yo recuerdo que a los estudiantes de historia nos molestaba ese libro, porque estábamos acostumbrados a una historia de documentos y no podíamos concebir que siguiera saltos tan largos para sostener una tesis como la de la herencia colonial, que nos parecía fundamentalmente un punto de vista ideológico, ¿no? Yo en ese momento no imaginaba que iba a terminar trabajando con Julio Kotler como asistente, y que después de ser asistente de él iba a tener una larga amistad que duró hasta que él se fue, ¿no? Pero ya con los años el tema no era tanto si el trabajo con documentos, que ya era parte de nuestro sistema, podía ser la construcción de una interpretación de largo plazo, sino la urgencia del momento, la necesidad de decir algo, ¿no? Esa especie de, ese deseo de síntesis inicial, ¿no? Y emerge pues el capitán generacional de mi época, que es Alberto Flores Galindo, con su discurso de la utopía andina, que igual entre los estudiantes de historia fue visto pues con un poco de recelo. A los estudiantes de otras áreas les pareció más bien un reto interesante, pero nosotros andábamos mucho en esta historia de documentos. Hubo un debate historiográfico que nos afectó, que nos tocó, los trabajos están ahí. Yo casi periódicamente diría que los reviso cada vez que estoy ante la necesidad de escribir un prólogo o de ubicarme, y creo que eso es estupendo en términos de pensar que fuiste parte de un grupo generacional que trató de darle sentido a su trabajo, ¿no? Es decir, que no solamente siguió de una manera muy escolástica, muy disciplinada, la ruta de los documentos, que es lo nuestro, que es nuestro pan, que es nuestra carne, sino que intentó volar y sobreponerse a sobrevolar la historia del país con el afán de intentar dar respuesta a las preocupaciones del momento, ¿no? Obviamente este es el discurso que estoy armando aquí, es un discurso de viejo, ¿no? De retirado. Yo no estoy acá diciéndoles que todos debemos abandonar la microhistoria, los documentos, y dedicarnos a ver cuál es la gran perspectiva, ¿no? Pero lo que sí quiero decir es que como Anthony Lewis, el autor de un estupendo libro que se llama Los paisajes de la historia, tal vez el mejor modelo de historiador sea el de un investigador que camina por el bosque, reconoce cada árbol y después se sube a un avión y sobrevuela el área para ver en dónde está ubicado ese bosque, ¿no? Es decir, una combinación de perspectiva, de ánimo, de larga perspectiva y de conocimiento específico de las circunstancias, ¿no? Viene luego mi experiencia fuera del Perú y en última instancia la decisión de vivir fuera del Perú, donde a pesar que lo central fue un asunto sentimental, el amor,
¿no? También tuvo una dimensión existencial, obviamente, y una dimensión profesional, porque lo que no me encajaba era, si yo voy a vivir fuera del Perú, ¿cómo diablos voy a hacer historia del Perú? Yo soy formado como un historiador del Perú y descubrí que ser historiador peruano que hace historia del Perú era pues exactamente uno de los límites que provocaba romper, ¿no? Entonces había que añadir a la mochila de cosas por romper, ¿no? La dimensión de ser historiador peruano del Perú. Y si bien eso no se expresó nunca en irme a hacer trabajo de campo al Brasil o a Japón o a algún otro sitio, sí se expresó en una creciente necesidad de pensar al Perú en el conjunto de naciones latinoamericanas y eventualmente del resto del mundo, cosa que fue calzando con lo que el mundo vivió después de los 80, ¿no? Los neoliberalismos, la globalización, etcétera, y dando un salto hasta el presente para no tomarme demasiado tiempo y pasar a escucharlos a ustedes, derivó en un enorme interés que es el que tengo ahora y que creo que comenzó y está presente en los últimos libros que escribí, que es el de deconstruir los pensamientos históricos, ¿no? Ayer hice una presentación en San Marcos y la presentación a pedido de un profesor de San Marcos fue sobre Valcárcel, Matos y Kotler. Y se dio pues la casualidad, por cosas de la vida, que yo había trabajado con los tres y que yo había conocido a los tres, lo cual a estas alturas, a mis 71 años, termina siendo un pequeño capital, ¿no? Intelectual, digo, por supuesto. Es decir, hay un tipo ahí que trabajó con tres tótems de las ciencias sociales peruanas en una relación que fue más allá de la mera asistencia o amistad temporal, sino que trabajé efectivamente con los tres. Y bueno, los tres ya no están con nosotros, pero son evidentemente las puertas de entrada para orientarse en las ciencias sociales, en la historia de las ciencias sociales peruanas. Pero todo esto iba a que mi interés ya mayor, ahora que tengo bastante tiempo y afortunadamente la salud necesaria, mi gran interés es la historiografía. En la era del fake news, en la era en que la verdad está comprometida, en la era que es cada vez más difícil afirmar cosas ciertas, que los nobles sueños de la objetividad, como decía Alfred Novick, un historiador de la historia, la historiografía norteamericana, creo que una parte fundamental del utillaje que debe tener un estudiante que se gradúa es una comprensión rápida y muy mordiente del mundo historiográfico. Es decir, saber a qué discursos nos estamos enfrentando, qué nos quieren meter en la cabeza, qué nos quieren presentar sobre el Perú, quién es, de dónde vienen esos discursos, ¿no? Y por otro lado, creo que frente a lo que en una época a mí me desestabilizó mucho, como me imagino que a muchos jóvenes historiadores, el mundo del posmodernismo y los gran cuestionamientos de las metanarrativas y todo esto, nos permite ganar en personalidad, en perfil, ¿no? Es decir, que la historiografía puede ser la base de una interesantísima narrativa de cómo vemos el mundo los historiadores, ¿no? Algo que mezcle política, ideología. Y la prueba está en las maravillosas autobiografías que han comenzado a escribir, que varios historiadores de los últimos tiempos nos han dejado. Menciono dos por lo menos, ¿no? Benedict Anderson y Eric Hobsbawm, ¿no? O sea, y el libro de Enzo Traverso, el historiador italiano, que tiene este libro, que no recuerdo el título exacto, pero es algo así como El papel del yo en la... Alguien recuerda el título quizá, en la historiografía, una cosa así. Entonces, esa es la preocupación que yo tengo hoy.
Y a mí me hace sentir muy vivo, muy en la lógica del dictum de Efraín Treyes o de Lucien Febvre, nadie sabe quién es el autor, de que es historiador no el que sabe, sino el que busca. Es decir, me hace sentir que todavía busco. Eso es lo que quisiera decir como play de honor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Renique. Ahorita vamos a empezar con la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta puede levantar la mano. Mi compañero Piero. Bueno, doctor Renique, bienvenido nuevamente. Gracias, Piero. Un gusto tenerlo acá. Muchas gracias. Me pareció interesante la parte en la que nos contó que decidió salir del Perú. Y bueno, en relación a eso le quisiera preguntar, ¿a qué se enfrenta uno siendo historiador cuando pretende hacer historia justo del Perú, pero desde afuera? ¿Qué limitaciones hay? O sea, más allá de las limitaciones geográficas o qué sé yo, ¿a qué se enfrenta uno? Es una excelente pregunta, Piero. Honestamente no tengo una respuesta sistemática, pero déjame pensar un poquito en voz alta. Aparte de como tú ya me has ayudado en la respuesta de las limitaciones geográficas y la idea de cómo voy a hacer, etcétera, que con la ayuda de mi familia felizmente fueron superadas, es decir, cada año ausentarte por un periodo, volver al Perú, escarbar por ahí, buscar cuál es el mejor sistema de becas, bequitas o becotas que te ayuden a financiar un periodo de trabajo. Está el tema de que en el medio en que trabajas se hagan caso, se enteren de que el Perú existe y que los historiadores peruanos existimos y que tenemos una agenda de trabajo, o teníamos, de repente ya no tienen. Entonces, un segundito nomás, un segundito. Sí, dale, de repente podemos combinar varias preguntas, pero un segundito, déjame terminar un segundito nomás. Entonces tienes que hacer prácticamente una labor de educación con tus colegas. Tienes que demostrarle que lo tuyo es válido, que tu punto de vista es válido. Claro, ya te han contratado y eso es un avance, pero ahí no termina todo. O sea, encima de que te han contratado tienes que constantemente hacerles ver, dominando lo que pasa en el mundo, la enorme relevancia de tu tema, ¿no? Y exagerar, además. O sea, tienes que aprender a venderte, algo que los peruanos no nos habían enseñado, al menos hasta mi época. De repente ahora ustedes son unos genios en mercadotecnia. Pero yo tengo una pequeña anécdota chocante en ese momento, pero que después ya la absorbí, ¿no? Llego a mi primera clase del seminario de tesis en el máster. Entra el profesor que luego sería mi asesor de tesis, una celebridad local, internacional también, y dice, el objetivo de este seminario, y esto sobre todo para los latinoamericanos en la clase, para que lo entiendan bien, es aprender a ganar plata. Yo, por supuesto, casi salgo corriendo, ¿no? ¿Es una escuela de negocios o un departamento de historia? Y era eso, efectivamente, no sé, ubicarse en el planeta Tierra con todos los elementos que se presentaban adelante y poco a poco vas descubriendo una oferta que quizás vuestra generación ya no la ve tan clara, pero en la mía todavía era palpable, que es la identidad del historiador como profesional. El tema de la profesionalización de la historia es un tema extraordinario que tiene que ser parte de un buen curso de historiografía, ¿no? ¿Por qué? Porque permite tomarle el pulso al momento en que está la profesión, ¿no? ¿Qué pasaba con la historiografía alemana y por qué produjo? ¿Cómo se llama el alemán? El historiador alemán Ranke, gracias Willy, querido. Ranke, leerse una biografía de Ranke nunca está de más. ¿Cómo se vincula Ranke al Estado-Nación, al momento europeo? Porque nosotros, si algo tenemos que hacer es constantemente tomar del pulso a nuestra profesión.
No solamente a nivel de lo que está pasando en nuestro contorno inmediato, sino a nivel de lo que está pasando en los grandes medios internacionales, etc. Yo no sé si ustedes conocen, por ejemplo, el manifiesto de los historiadores de Gouldy y Armitage. Armitage, Gouldy, Manifiesto de los Historiadores, 2014. Es una ofensiva contra la pérdida de la visión de larga duración, ¿no? O sea, es una respuesta a la microhistoria. Ahí podemos conversar mucho de qué pasa. O sea, ese nivel de... Hay una palabra en inglés que nunca le encuentro una buena traducción, de awareness, ¿no? de conciencia del momento historiográfico debe ser parte fundamental del equipaje con que terminamos la profesión, porque es lo que te orienta, es tu brújula. Entonces, cuando tú ya has hecho la labor de educación de tus colegas, cuando tú te has ubicado, has aprendido a hablar como habla el medio, sin renunciar a tus banderas propias de historiador peruano, entonces empiezas ya a mirar las cosas de una manera distinta y tu perfil ya no es simplemente del estudiante que viene del Perú y que cree que las cosas peruanas, porque han ocurrido en su país, son importantes per se, ¿no? Un profesor que yo tenía siempre decía, a ver, un ejemplo sobre X cosa, y decía, no del Perú, o sea, búscate otro. Profesor, yo quiero hacer este paper, no, tema peruano no, haz otra cosa, ¿no? Y nos estaban haciendo un favor, ¿no? Eso creo que es lo fundamental. Y claro, muchas otras cosas que vienen después, pero yo diría que ese es el asunto crítico, ¿no? ¿Cómo hace usted con las fuentes al momento de escribir un libro sobre historia del Perú, pero radicando en Estados Unidos, o en cualquier país del extranjero, como Europa, Francia, Inglaterra? Y la segunda pregunta es, si usted en las universidades de Estados Unidos ha enseñado historia del Perú, y la tercera pregunta es, si usted el curso lo ha enseñado en español o en inglés. Muy bien, yo creo que el tema de las fuentes, ustedes tienen una suerte enorme, ¿no? O sea, ¿no es cierto? Hoy día eso ya no es problema, ¿no? Eso ya no es problema. Claro, yo comencé, esta es otra anécdota media, me presenta como un pavo, ¿no? Pero la verdad que ocurrió, ¿no? O sea, yo recuerdo haber llegado a la Universidad de Columbia, año 1981, o sea, probablemente la mayoría de esta sala no había nacido, y haberme sentado en la biblioteca Butler y haber comenzado a observar y haberme acercado al desk ahí donde uno solicita los libros, y haber preguntado, ¿cuántos libros puedo llevarme? O sea, ¿hay un límite de libros? Y el chico que trabajaba ahí, probablemente un estudiante, y yo, qué pregunta pues más estúpida, ¿no? Y voltea donde alguien le dice, ¿cuántos libros se puede llevar uno? Y el tipo dice, no sé. Entonces llama por teléfono, ¿cuántos libros se puede llevar uno? Nadie sabía, no había respuesta. ¿Por qué? Porque no había límite. Entonces, así de mal llegábamos, ¿no? Así de ingenuos y de provincianos, ¿no? Y son cosas que son pues lapos que te va y te vas despertando, ¿no? Y vas empezando a funcionar, ¿no? Entonces, para ustedes el tema de las fuentes con el internet ya no es problema. Afortunadamente hay hemerotecas, no solo la de la Católica, San Marcos está haciendo un trabajo estupendo de digitalización de colecciones de revistas. Entonces, poco a poco se iba mejorando el panorama, ¿no? Con respecto a acceso de fuentes, empiezas, al menos en esa época, a ver que la oficina clave en tu biblioteca no es tanto los stacks, los anaqueles donde están los libros, sino la del préstamo interuniversitario, ¿no? Porque empiezas a descubrir que te pueden traer libros
de casi cualquier sitio, ¿no? Y entonces... Por ejemplo, porque el problema, por ejemplo, en que yo me refiero, es que, por ejemplo, si quieres hablar un tema, si tú radicas en Estados Unidos, si quieres escribir sobre la guerra del Pacífico, o sobre lo que está escrito sobre González Prada, obviamente en Estados Unidos lo que vas a encontrar en una biblioteca... Bueno, sobre González Prada, claro. Sobre González Prada, con absoluta seguridad te puedo decir, salvo que haya por ahí un archivo escondido que nadie lo conoce, puedes encontrar todo. ¿Me entiendes? Todo, todo. No algo, sino todo. ¿En Estados Unidos? En cualquier parte, porque todo eso está ya digitalizado, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo los temas que he trabajado en la mayoría de mis libros últimos, creo, tiene que ver con entrevistas personales, ¿no? Y entonces mi tendencia era resolver los problemas documentales, a tener un control del universo escrito y concentrarme en la entrevista, pero ahora ya ni siquiera eso, porque las hago por Zoom, ¿no? Entonces la tecnología nos ha descargado eso y hoy día podemos proclamarnos pues historiadores globales, ¿no? Sin que nadie nos dé un certificado de eso, ¿no? Después tú hiciste preguntas sobre cursos de historia del Perú. Yo tuve solamente 2 experiencias de dictar seminarios sobre la formación del Estado-Nación en los Andes. Eso sí hice, porque el medio te obliga y te compele a elevar o a buscar la manera de hablar de tus temas desprendiéndote de los formatos en los que has sido educado, ¿no? Entonces, más interesante y más amplio y más inclusivo que dictar, pues, decir voy a dictar un curso de historia del Perú que de repente pues no alcanza clientela, es proponer un curso sobre el Estado-Nación en los Andes, ¿no? Y evidentemente te centras en el Perú, metes un poco de Ecuador, un poco de Bolivia, y obviamente esto no le cuenten a los compañeros no peruanos, y básicamente te las agencias, ¿no? Porque finalmente el que hace una carrera docente está siempre en una lucha entre el tiempo de la universidad y el tiempo personal, ¿no? Y siempre estás tratando de ser un buen profesor sin que eso impida que seas un buen investigador, ¿no? Entonces te las tienes que agenciar, pues, ¿no? Y la última cosa que preguntaste sobre el idioma, bueno, también eso está bastante, digamos, matizado con respecto a mi época, en el sentido de, por ejemplo, hoy día en una facultad de estudios latinoamericanos, a diferencia de mi época, la mayoría de los que estudian Latinoamérica hablan español, entonces por ahí hay una especie de lengua franca que permite conversar de una manera mucho más intensa, ¿no? Pero en mi época eso no existía y bueno, tenía que estar en inglés, ¿no? Así que pobres alumnos, ¿no? Muchas gracias. Ahí al fondo. Por su ponencia interesante. Quería preguntar en tanto... ¿Podrías ponerte de pie, por favor, para escuchar mejor tú? Gracias. Considerando que usted ha hecho trabajos muy importantes, por ejemplo, para el estudio del gobierno muy interno y demás, quiero hacer la pregunta de cómo aproximarse a temas polémicos, especialmente en un contexto actual donde pareciera de que ya algunos temas no son tan convenientes de hablar y pareciera que se estamos cada vez más reacios a tocar temas sensibles. A mí me encantan los temas sensibles y me gusta correr riesgos. Y mientras más complicada la situación del país, más estimulado me siento, ¿no? Y tengo la suerte de vivir fuera, evidentemente. Tengo la suerte de que nunca me sentí solo en eso. O sea, siempre había colegas trabajando lado a lado que estaban en el mismo afán. Cuando yo volví de Colombia, año 84, y creo que eso es lo más importante de todo,
gracias a la incitación y a que aprendí de personas que estaban en eso, hice la siguiente reflexión. Se las lanzo nomás para que, digamos, ustedes puedan un poco estar al tanto de lo que creo que explica mi trayectoria traducido en los libros, ¿no? Yo recuerdo exactamente una fecha, el día del asalto senderista a la prisión de Ayacucho. No sé si ustedes tienen el registro. Yo vi esa información y lo primero que me vino a la cabeza fue que estábamos ante una de esas crisis históricas que yo sabía que habían ocurrido muy de vez en cuando en la historia del Perú. Y aposté porque esa crisis iba a abrirnos así como cuando cortas una fruta y ves todo el interior, y que era una situación única. Entonces el proyecto de tesis que yo tenía, que ya me habían financiado la escritura de la tesis, se convirtió en una exploración bastante diferente y decidí que tenía que volver al Perú, pero no a Lima. Decidí irme al Cusco y trabajé en el Cusco un texto que sería mi tesis, que me dio el doctorado, pero que a mí no me dejó conforme, porque no había logrado trabajar lo que era lo central de la situación que estaba viviendo el Perú en los 80 y 90, que era pues la relación entre ciudad-campo, el viaje de las ideologías a la sociedad rural, la mirada campesina de la historia del Perú, y fundamentalmente algo que sí me quedó de esa experiencia de mi trabajo en el Cusco fue mi enorme deseo de descentrar el discurso historiográfico republicano. Es decir, en palabras sencillas, mirar el Perú desde otro sitio que no fuera Lima. Yo soy limeño y a veces me enorgullece mucho cuando me ha pasado más de una ocasión, han pensado que yo soy puneño, por ejemplo, por el énfasis que he tenido en el trabajo sobre Puno, que no solamente era un trabajo sobre Puno, sino era irse a Puno y mirar desde ahí la historia del Perú. Y ese era, creo yo, lo que o sea, si eso es de una manera muy obvia una movida estratégica decisiva para darle un énfasis diferente a tu trabajo, lo era mucho más en los años 90. Porque se estaba, esta situación que ustedes ven ahora, que los politólogos hablan tanto del sur y el surandino que tiene su propia lógica y todo esto, y la nación aymara y qué sé yo, se estaba cocinando recién en los años 90. Y iba a derivar, no en la victoria de las fuerzas indias, indígenas, tomando la nación, o la revolución popular, la guerra popular victoriosa, o el equilibrio estratégico, ninguna de esas fórmulas ideológicas, sino se iba a traducir en algo que es acaso más difícil de absorber. Es decir, una parte del país que se siente que no encaja en los términos en que se ha dado la historia republicana del Perú. Y que es un drama que le va a tomar mucho tiempo de resolver al país. Eso es para mí conexión con el presente. Encontrar los temas. No hablar siempre de las cosas peligrosas. Yo no he querido nunca convertirme en un cronista de eventos políticos. Yo estoy casado con una súper periodista, mi hija es periodista y entiendo muy bien el trabajo periodístico, creo, y he aprendido mucho de ellas, de las dos. Pero yo no quiero ser periodista. Yo lo que quiero es contar buenas historias que sean capaces de ubicarnos en esta peculiaridad que tiene el Perú, en que un estallido social no es solamente comprensible entendiendo lo que ha pasado en octubre, noviembre, diciembre del 22, enero, febrero del 23, sino que requiere una comprensión
que se aproxima más a la historia total de la que hablaban los annals. Y a mí me ponen mucha tensión en términos de interrogar mi propia historia, mi propia trayectoria como historiador, remontándome a las clases de Franklin de Introducción a la Historia, hasta lo que he aprendido con Julio Kotler en el Instituto de Estudios Peruanos, a donde, como ya les conté, llegué gracias acá a nuestro amigo que está presente. Ese es el tema para mí, ¿no? Y creo que no estoy hablando de algo único, singular, peculiar, sino de una responsabilidad. O sea, nosotros estamos en esta conversación, en nuestras clases, o sea porque las dictamos o las recibimos, estamos elaborando el perfil del historiador peruano. Y habrá algunos que quieren ser como Sebastián Lorente, mis respetos, pero yo no quiero ser Sebastián Lorente. Ni siquiera quiero ser Basadre. Yo quiero ser quien soy y quiero saber que hago una historia que resuena en el país agitado, complicado, lleno de problemas de hoy, ¿no? Y eso a mí me ha guiado, y no es solamente un imperativo metodológico, teórico, sino también ético. Y esa es mi madera personal, ¿no? Gracias. Siguiente pregunta. Perdón, no escucho. Adelante. ¿Podría comentarnos algunas semejanzas y diferencias entre la metodología de la enseñanza en una universidad de Estados Unidos y acá? Bueno, el problema que tendría yo para hacer ese comentario es que no conozco así de manera fidedigna la metodología de la enseñanza hoy en una universidad de punta como es la Universidad Católica, por un lado. Por otro lado, los profesores que ustedes tienen son pues de lujo, ¿no? En el sentido que con muchos de ellos que los conozco, tienen una visión internacionalizada de la profesión, ¿no? Es decir, ya no, creo yo, hay esta atmósfera un poquito cerrada, gobernada por muchos legados y por las décadas de historia conservadora que llevaban en las espaldas nuestros profesores, ¿no? La Universidad Católica, miren la disparidad que había, piensen en la disparidad que había entre San Marcos y la Católica. Para mí la opción era la Católica, a pesar de que mi primera impresión era la de una universidad conservadora, porque yo quería estabilidad, seriedad, aprender los fundamentos, pero rápidamente también comencé a chocar con los muros mentales y físicos de la universidad. Ya me he referido a eso, resaltando la figura de Franklin Pease, que era en ese momento un innovador. Eso ya no existe hoy día. Hoy día ustedes tienen muchos más elementos para hacer la crítica de lo que están recibiendo de sus profesores, un cuerpo docente mucho más variado, donde la mayoría probablemente de los profesores han recibido un tipo de educación y han tenido una trayectoria que los coloca en el mundo historiográfico internacional y que pueden acceder a sus preguntas y darles una orientación que no tiene pues grandes diferencias con el mundo universitario norteamericano o europeo. Ya el otro tema es sacarles provecho, ¿no? Que es siempre algo que yo creo que está en déficit, ¿no? Es decir, la intensidad del diálogo interno dentro de la facultad, el apetito estudiantil. Lo que hace una facultad es el apetito de los estudiantes, tal vez más que la formación de los profesores. Entonces, Franklin Pease decía que no hay una historiografía moderna y efectiva sin preguntas. Decía, te pueden faltar las fuentes, te puede faltar la teoría, te puede faltar XX, pero si no hay preguntas no hay nada. Y las preguntas las ponen ustedes.
Entonces yo no pienso que haya las grandes brechas. Hay evidentemente cuando uno viaja al extranjero una cuestión de cultura estudiantil, de cultura ambiental, profesoral, etcétera, aprender a buscar las cosas, comunicarse, etcétera, pero no en lo esencial del asunto. El mundo entró al Perú y el Perú se acercó al mundo. Y eso es el resultado de los últimos 40, 50 años. Recuerden, yo entré a esta universidad el año 71, probablemente ni sus padres habían nacido. Y yo me fui a Colombia el 81, ya, algunos de los padres de ustedes ya habían nacido, algunos. Y ahí se sentía la brecha, pero para ustedes, ya no, les aseguro, de verdad. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta. Mi compañero está ahí. Dos, porque ya también el compañero. Dos preguntas. Hagan las preguntas y las contesto juntas. Ha mencionado brevemente buscar financiamientos y algunas becas. Muchos de nosotros ya estamos en la última ronda para terminar el pregrado y quería saber si nos podía hablar un poco desde su experiencia el buscar becas, cómo financiar trabajos de investigación, qué cosas hay afuera del país para saber. Qué encantado. Caballero. Proceda. Sí, de acuerdo. Usted mencionó muchas cosas importantes sobre la enseñanza, me pareció súper importante, asimismo también lo que significa ser, o bueno, aplicar la labor del historiador, ¿no? Es decir, no solo ensimismarse tanto en el oficio e incluso en la ciudad, ¿no? Como usted menciona. Y por eso quisiera hacer la siguiente pregunta. Si usted considera que estos momentos, estas coyunturas o periodos de crisis orientan a los futuros académicos, ya sea de historia, de ciencias sociales en general, a tener esta visión de largo plazo. Linda pregunta, muchas gracias. Perdón, ahí hay una más, disculpen, tengo ganas de escuchar. Ponte de pie para escucharte. Mira, estoy involucrada en un trabajo de investigación sobre los movimientos de tomas de tierra de los años 60. Entonces, mi pregunta, como tú eres un conocedor en esa rama, si nos pudieras dar unas orientaciones metodológicas sobre ese trabajo, cómo podríamos abordarlo. Nosotros nos estamos enfocando principalmente en dos dirigentes, que es Saturnino Huilca y Emiliano Guamantica. Entonces, Muy bien, excelente. Perdón, el primer, Guamantica es uno y el anterior, Saturnino Huilca. Saturnino Huilca. Ya, muy bien. Bueno, sí, ya perfecto. Yo acá 10 minutos, sobrado. Quisiera comenzar por tu pregunta. Creo que el posicionamiento frente al Perú de hoy es una responsabilidad de todos nosotros. Y es de eso que estoy hablando. Y para eso no hay metodología, para eso no hay teoría, para eso no hay modelo ideológico. Es un tema existencial, es un tema moral, es un tema ético y por supuesto es un tema político. Entonces es una cuestión de búsqueda y creo que no es una búsqueda, y creo que es una búsqueda que no puede ser solitaria. Creo que tiene que ser acompañada, tiene que ser conversada. Yo soy un creyente de los grupos de estudio, yo soy un creyente del trabajo en equipo y de la discusión. Entonces, para mí la respuesta, no sé, si yo tuviese, no sé, a mi hija estudiando historia, le diría, júntate con alguien, y si no existe ese medio de discusión, fórmalo tú, ¿no? Para encontrar un perfil. Yo pasé por ejercicios retóricos y de debate de todos los signos. Algunos desmesurados, otros pobretones, otros riquísimos, y por ahí fui caminando, ¿no? Y como ya les dije antes, encontré como tabla salvadora, qué sé yo, frente a la indecisión entre la política y la vida intelectual, qué sé yo, la idea del historiador profesional. Y en la mar de ataques posmodernos a lo que era mi pan y mi carne, que era la verdad histórica, encontré a Lawrence Stone, su famoso ensayo sobre el regreso de la narrativa,
del año 1986, del cual me prendí como una tabla en medio del océano, ¿no? Que encuentra un náufrago, para decirme, los historiadores analizamos escribiendo. Y no tenemos por qué buscar pues, un modelo teórico que tenga todas las respuestas antes de ir al campo, ¿no? Entonces yo creo que eso es un tema de un aspecto de la formación del historiador que no se puede dejar de lado, que es el aspecto ético, que es el aspecto de, caramba, yo soy peruano, he nacido aquí, por ahora mi visión historiográfica está determinada de esta y de tal manera. Son las decisiones que te orientan para decir me voy a ir a hacer un posgrado a la China o para decir me voy a ir a vivir a Andahuaylas, porque quiero ver el Perú desde otra perspectiva. Y esas cosas no te las va a dar nadie, eso te lo buscas. En segundo lugar, yo soy probablemente el peor asesor para ese tipo de cosas. De repente Carlos es largamente mucho mejor que yo, porque Carlos pues un disciplinado estudiante en Columbia que debe estar al tanto de todo eso, con experiencia en trabajo administrativo y con conocimiento del medio local y de por dónde andan nuestros estudiantes y qué agencias, qué entes dentro de la propia Universidad Católica están mirando, oteando el horizonte para ayudarlos en ese camino. Yo he tenido la suerte de funcionar como evaluador de proyectos y siempre, anualmente, hace varios años, estoy muy impresionado por la calidad de los proyectos que leo, de verdad. Bien interesantes, súper competitivos. También he sido jurado en concursos internos en la universidad en la que yo estaba, ahora ya estoy retirado, o sea, ya no estoy afiliado directamente a ninguna universidad. Y finalmente es el INAVEC, que me imagino que funciona. Y por último tienen al doctor Google, ¿no? Al Internet, que para nosotros no existía, ¿no? Y tienen el mundo ahí por delante, ¿no? Y finalmente, para la pregunta de los movimientos campesinos, no voy a responderte en amplitud porque no nos queda tiempo, pero hay un libro que a mí me parece, sobre el tema de movimientos campesinos, que me parece absolutamente estupendo. Es de Rolando Rojas, ¿lo ubican? Sobre los movimientos campesinos de la Convención. ¿Por qué me parece un libro estupendo? Porque Rolando Rojas agarra las cronologías de los movimientos campesinos y las reacomoda o las revisa partiendo de testimonios personales de su propia familia. Y dice, la cosa en la convención pues no comenzó cuando llegó Hugo Blanco, formado como trotskista desde Buenos Aires, sino comenzó con un hecho delictivo, con el ajusticiamiento del hacendado Alberto Duque. Y ustedes saben qué, mi papá estuvo ahí. ¿Por qué los campesinos mataron a Alberto Duque? ¿Por qué se callaron? ¿Por qué el resto de la sociedad se cayó sabiendo quiénes lo habían matado? Y ese es el reinicio de la historia. Entonces, a ti lo que te toca es encontrar un comienzo diferente, ajustado al Perú de hoy. Yo he trabajado Puno, he pasado mucho tiempo en Puno, acabo de regresar de Puno, y allí y la era del PUM, de los movimientos campesinos que fueron el punto de partida contemporáneo de mi trabajo histórico sobre Puno, hablar de ese tema hoy día en Puno es como hablar de Rumimaki o Pedro Vilcapasa. O sea, es una historia de hace un huevo de años. De verdad, ya no existe, nadie se acuerda. Los jóvenes no saben y en verdad me interesa. Y yo lo viví, parecía que el país se partía en pedazos y qué sé yo, ¿no? O sea, ya la dinámica del tiempo, la heterogeneidad del tiempo, es algo que no solamente hay que leerlo en los textos, hay que vivirlo. Por Dios, vivimos en un país en donde el tiempo es distinto en el Cusco, en Puno, en Santa María de Nieva o en Lima.
Más aún, casi anecdóticamente, cruzas la frontera con Bolivia, algo que hice el viernes pasado, y cambia la hora, que es lo más arbitrario del mundo, ¿no? Porque ahí no pasa ningún paralelo, ¿no? En fin, lo que quiero decir, fuera de ironías, es que todos esos hermosos, poéticos, relatos historiográficos a los que estamos expuestos, hay que remojarlos en la realidad para encontrar un posicionamiento, para seguir perfilando la profesión del historiador peruano. Y si hay un lugar en el medio educativo nacional donde se tiene que trabajar con cincel y comba, en ese cincelamiento del perfil del historiador peruano, es aquí, porque esta es una universidad donde de diversos sitios nos están mirando, ¿no? A la Católica se le mira como un lugar privilegiado. Y si eso no está ocurriendo aquí, ¿dónde? Y la profesión se muere, ¿no? Hay colegios de historiadores que todavía no llego a entender para qué sirve. Los debates y las discusiones me parecen absolutamente absurdas. Y es lo que hay. Es lo que hay. Me dejo entender. Entonces, el monto y la dimensión de las responsabilidades que tenemos al frente por ser peruanos del 2024 son enormes y nos obligan a contrastar las buenas clases que estoy seguro reciben aquí con la realidad peruana, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias al doctor Renny, que creo que ha sido una conversación muy interesante hablando Para mí sobre también. diferentes temas. También agradecer a todos por su participación. Y eso creo que sería todo. Es invitarlos a la próxima jornada historiográfica, que ya nos estaremos comunicando, y también a la última edición del coloquio de Historia, que va a ser del 11 al 15 de noviembre en el Auditorio de Humanidades aquí en la Católica. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por su atención.